Él es nuestra paz. Esas palabras me tocaban muy fuerte esta semana. No sé si ustedes estaban experimentando ansiedad, preocupación por las noticias o por tu situación familiar. Fue una semana o 2 semanas muy extraños en este país, ¿verdad? Es un tiempo muy difícil y es decir que necesitamos mucha oración porque hay caos y división muy fuerte aquí en este tiempo. Pero una pregunta por nosotros, si el Señor está sorprendido de estas cosas. Si el Señor está nervioso por esas cosas, y la respuesta es no, ¿verdad? Él no tiene nervios sobre la situación, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, es decir, que el Señor sabe cómo va a terminar la historia, amén. Es decir, que el Señor sabe que al final Él va a retornar glorioso para triunfar sobre todas las naciones. Entonces, la dificultad es que Satanás ponga ideas en nuestra mente para que somos muy preocupados por los detalles específicos en un tiempo, un pedazo de la historia, y es importante, no me malentiende, es importante, pero cuando enfocamos tanto en eso para decir, ¿cómo podemos arreglar la situación? Es decir, el Señor está diciendo, yo he ganado la victoria y yo voy a hacer todo por mi gloria, aunque aparece difícil porque en la cruz aparece como todo estaba perdido. Aparece que no será ninguna respuesta buena en esta situación por esfuerzos humanos. Pero el Señor está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y está diciendo muy claramente, Él es nuestra paz. Pero es importante que entendamos cómo Él es la paz. Porque la paz no es una cosa que pagamos ligeramente. La paz tuvo un precio muy grande. Dice los Efesios, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Eso es el precio. Si queremos ser juntos todas las naciones del Panamá, Guatemala, México, El Salvador, los Estados Unidos, Alemania, todas las otras culturas muy diferentemente, necesitamos una razón por ser juntos. Porque, como ustedes saben, ¿verdad? Solamente porque ustedes comparten un lenguaje, no es decir que ustedes son unidos, ¿verdad? Entonces, es decir, hay muchas razones por la división entre nosotros. Y, de hecho, toda la historia de salvación es la historia de una familia dividida. Amén. Si recuerdas, es decir, empezamos como una familia de Adán y Eva, una familia, después el diluvio, y empezaba de nuevo con una familia, la familia de Noé, con 3 hijos, y uno de estos hijos era muy mal, y por su pecado, toda su descendencia eran los de Egipcio, de Asiria, de Arabia, de los filisteos, toda la gente que ustedes recuerden que son enemigos de Israel, son de una sola familia, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando entiendes eso, ustedes pueden entender que todos los problemas en el mundo son problemas en la familia. Amén. No es muy complicado. Es decir, es muy simple. Empezaba con divisiones en la familia que no eran sanados. Y si no resolvemos problemas en la familia, va a terminar en la guerra, en la división y la muerte. Y eso es la historia del mundo. Y cuando ustedes están mirando todas las naciones en contra, uno al otro, Israel contra los palestinos, y los en nuestro país que son divididos, y ustedes en sus propios países, la división es en su fundación un problema en la familia. Entonces, ¿cómo puede ser arreglado esta situación? Jesús vino para establecer una nueva familia. Ustedes tienen sus propias familias, pero hay una nueva familia que puede unirse no por tu propia sangre, sino por la sangre de Cristo. Amén. Eso es el plan de la paz de Dios Padre. Porque no es un plan humano, es un plan de Dios, es un plan en el Espíritu Santo para unir todas las familias en una sola familia otra vez, no por esfuerzo humano, sino por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y eso se realizó por los sacramentos de la iglesia. Entonces, si queremos entender cómo el Señor va a establecer la paz, Él estableció la paz, como dice Efesios, en esta manera. Está hablando a los que no eran judíos, entonces Él está hablando a los gentiles. Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba. Primeramente, el odio. Entonces, es decir,
en la cruz, Él estaba asumiendo en su naturaleza humana el odio de toda la humanidad. Y clavizando eso en la cruz, muriendo y sepultando, Él está sepultando el odio de la raza humana y el odio de toda la historia. Y si terminó con la muerte, no es buena nueva. Terminó con resurrección, es decir que ahora el odio está muerto, pero la vida permanece. Y la vida permanece en Cristo, en esta instancia de su cuerpo glorioso. Entonces Él es la naturaleza humana glorificado. No es mi naturaleza, pero es de Él. Si yo quiero compartir con esa nueva realidad que no hay odio, ni enfermedad, ni división, yo necesito compartir con su cuerpo actual. Dice eso. Bueno, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hecho un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Entonces, no hay posibilidad simplemente para legislar la paz. Y eso es el problema en el Antiguo Testamento. Es decir, tratamos de legislar con leyes la paz o la moralidad, pero no podamos, porque el problema está dentro de nosotros. Amén. Entonces necesitamos transformación interior por el Espíritu Santo. Y eso solamente es posible si nos unimos con el cuerpo de Cristo, que está unido con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta humanidad de Cristo, unido con la divinidad de la segunda persona de la palabra de Dios, eso es el puente que nos conectaba con Dios y nos purifica. Entonces, ¿cómo se realiza? Es el Salmo, ese Salmo muy famoso, ¿verdad? Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y podamos ser simplemente, ¿cómo se dice? Podemos escuchar esas palabras, pero no pensar en qué tan fuertes son. Porque está diciendo, el Señor es mi pastor. No es un pastor humano, es Dios que es tu pastor. ¿Y cómo se pastorea su rebaño? Él dice eso, hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Eso es profecía del bautismo. Esa es la fuente tranquila que nos renueva. Después, por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Después del bautismo, ustedes deben ser instruidos por la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Y es una enseñanza no solamente intelectual, pero también debe caminar en rectitud. Amén. Okay. Y así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. No es decir que no van a tener cañadas oscuras. No es decir que tu camino va a ser siempre fácil. No, es decir, va a ser oscuro, pero el Señor estará con ustedes. Amén. Esa es la promesa, porque por el bautismo Él vive en ustedes. Por la enseñanza de la iglesia ustedes pueden caminar con seguridad, aunque todo el mundo está perdido, aunque ellos están practicando brujería o están practicando otras cosas más feas. Ustedes no deben practicar estas cosas. No deben vivir como el mundo, porque el mundo está perdido en fornicación y en toda división y la guerra y malas palabras y todas las profanidades del mundo. No participen en eso, ¿verdad? Porque ustedes son lavados por fuentes tranquilas. El Señor está con ustedes si ustedes permanecen con Él. Nada temo. ¿Por qué nada temo? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tu vara y tu callado, es decir, vara y callado, es decir, cariño, pero también para defenderte de los enemigos, ¿verdad? El Señor va a hacer tu defensa. Después, tú mismo, Dios, me preparas la mesa. ¿Cuál es la mesa? La Eucaristía. En frente de mis enemigos. En la última cena era en la presencia de sus enemigos, Judas, ¿verdad? Y también en la iglesia tú tienes tus enemigos, ¿verdad? Oh, qué triste, ¿verdad? Posiblemente está a tu lado. Pero hermanos, eso no es bueno. Es importante que busquemos reconciliarnos. Porque si el odio es muerto en la cruz, es importante, si ustedes quieren comulgar, ustedes busquen la paz entre ustedes. Porque es escandaloso si ustedes comulgan y no busquen reconciliar con tu prójimo. Amén. No deben ser cómodos con la idea que yo puedo comulgar cada semana y no tener paz en mi matrimonio, o no tener paz con mis hermanos aquí en la iglesia, o no pedir disculpa cuando yo equivoque, ¿verdad?
Entonces es importante que cada uno de nosotros tome en serio, si el Señor es mi pastor, el Señor va a usar el callado, eso, ¿verdad? El callado sobre mí si yo no me arrepiente. Amén. Ok. Después me unges la cabeza con perfume, eso es confirmación, ¿verdad? Y llenas mi copa hasta los bordes del Espíritu Santo. No simplemente que dabas un poquito, no, Él te daba hasta los bordes. Lo que necesitas y sobreabundante, ¿verdad? Y después, si recibimos eso, la bondad y misericordia de Dios nos va a acompañar todos los días de la vida y viviré en la casa del Señor. 2 promesas, las bondades del Señor en esta vida, lo que necesitamos, y en el futuro, la vida eterna. Amén. Esa es la manera que el Señor nos va a dar la paz. No es para que Él nos provee todas las cosas que queremos, ¿verdad? Pero Él provee todas las cosas que necesitamos. Porque en Cristo Jesús podemos ver, eso es el modelo de libertad y de paz. En el momento de tribulación más fuerte, perder toda su seguridad terrenal, Él tiene paz. Porque tiene unión con su Padre. Y si ustedes permanecen en unión con su Padre Celestial en Cristo Jesús y con el uno al otro, no van a tener nada que les turbe. Muy simple, ¿verdad? Todos tienen eso. ¿Quién quiere más paz en tu vida? Es decir, yo también. Es decir, hermanos, eso es la historia de la salvación. Jeremías está proclamando una noticia de Dios, porque Dios no es feliz cuando hay líderes políticos y en la iglesia que dispersan el rebaño. Él está proclamando que Él va a castigarlos. No te preocupes, si no es en esta vida, va a ser en la próxima. Entonces, ore por ellos, por su conversión, ¿verdad? Pero es decir que Él nos promete algo. Él promete que si ustedes estaban buscando reyes en la tierra, van a ser siempre decepcionadas. Porque hay solamente un rey que no tiene pecado. Hay solamente un sacerdote que es perfecto y es Padre Marco. No. Es Cristo Jesús. Es para tratar si ustedes están escuchando, ¿no? Algunos de ustedes duermen. ¿What? No, es Cristo Jesús. Entonces, si ustedes están poniendo tu esperanza en un guía humano, van a ser en una manera decepcionados. Eventualmente, no ponga tu esperanza en los humanos, ponga tu esperanza en Cristo Jesús. Y da gracias cuando tienes buenos líderes, da gracias cuando tienes líderes malos, que puede ser más peor, ¿verdad? Y pedimos al Señor que Él nos provee todo lo que necesitamos, porque al final Él va a hacer todo en todo. En ese momento es importante que ustedes, por tu propia voluntad, se unen con Cristo Jesús para que ustedes no estén separados de Él. Eso es la vida de la fe. También en el Evangelio hay una palabra por los que ministran en la iglesia, por los que han aceptado esa llamada, porque ustedes van a ver cosas milagrosas. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros en tu vida? ¿Verdad? Es decir, que el Señor después en este evangelio, los apóstoles retornaron de una misión en que ellos expulsaron muchos demonios y sanaban muchos enfermos. Y ellos dijeron, Señor, mira todas esas cosas que está pasando. ¿Y qué dijo Él? Continúa trabajando. Muy bien. No, ¿qué dijo? Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Pero Señor, hay más personas para sanar. Eso es increíble. No he visto nada como eso. Espérate. No, ¿por qué? Porque necesitamos eso. La ola está corriendo. Necesitamos como surfing, ¿verdad? Necesitamos continuar, ¿verdad? No. Una pregunta. ¿Por qué el Señor está haciendo eso? ¿Cuántas personas que sanaba Jesucristo durante su vida? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos viven hoy? ¿Han encontrado a alguien de ellos? No, todos están muertos, ¿verdad? 0 vivieron después de los milagros. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Si ellos no están vivos ya en este mundo. El propósito era para dar la prueba de quién es Jesús, para que ustedes entiendan el mensaje no era el milagro, el mensaje era Jesús. Él está diciendo, muy bien hermanos, ustedes estaban haciendo muchas cosas en mi nombre, retorna a mí.
Porque ese es el propósito y la fuente de tu poder. Entonces, si ustedes están ministrando, y también los seminaristas que están conmigo y también mi equipo personal, ellos están trabajando muy duro este verano. Y yo siempre necesito recordarles, bueno, hermanos, eso es muy bueno lo que ustedes están haciendo, pero no olvide tu oración diaria. No olvide tu tiempo de retiro anualmente. Porque si olvidamos el razón por el ministerio, si perdemos la intimidad con el Señor, perdimos el ministerio. Y al final de los tiempos va a ser las personas que tocaban la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Él va a decir, no los conozco. No, Señor, recuérdanos, hiciéramos milagros en tu nombre. Y Él dijo, no los conozco. Porque la intimidad con el Señor es primero. El Señor va a obrar por medio de pecadores. Y esa es la cosa que necesitan entender muy claramente. El Señor va a obrar por medio de pecadores porque su nombre debe ser glorificado. Pero eso no es garantía de que ellos son santos. No les llamaba santo hasta sus cuerpos muertos hagan milagros. Yo estoy en serio, ¿verdad? Entonces es importante que rezamos y vivimos la fe y el ministerio va a fluir. Pero si perdemos Jesucristo, perdemos todo. Entonces recuerde que el Señor es tu pastor. Los sacramentos son los poderes que fluyen de su cuerpo para mantener tu unión y continúe en oración diaria. Yo les invito a dos cosas. Esta semana yo voy a ir por tomar mi propia medicina para tener algunos días en silencio, porque yo necesito. Yo estaba trabajando mucho y el Señor me está llamando diciendo, Marco, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Retorna a mí, entonces ore por mí, ¿verdad? Y también, si ustedes no pueden salir por retiro, importante que ustedes elijan en esta semana, al mínimo una vez, si pueden hacer dos, que venir al Santísimo, para que ustedes puedan tener un retiro en medio de tu vida, para escuchar la voz del Señor. Es porque tenemos adoración 24 horas, para que ustedes puedan tener retiro en medio de tu vida. Y ojalá después ustedes van a tener la idea, bueno, eso no es suficiente, necesito tener otro retiro de algunos días. Pero si ustedes tienen su propio retiro, a vez en cuando aquí, ustedes van a saborear qué bueno es el Señor. Amén. Muy bien, porque el Señor, el propósito de tu vida es darnos la paz. Antes de comulgarnos, escuchemos al sacerdote diciendo, la paz esté con ustedes, ¿verdad? No como el mundo les dio la paz, ¿verdad? Porque la Eucaristía es la paz, pero no podemos recibirlo si no somos comprometidos a crear la paz. Entonces pedimos que el Señor sana en nosotros las divisiones, nos anime para buscar reconciliarnos y por medio de la Eucaristía, por medio de los sacramentos, Él puede unirnos como una familia. Así sea. Amén.